Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, las noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco, y hoy tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que nos ha robado el corazón a muchos, y cómo, de alguna manera, su pasado está afectando a Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Vamos a explorar qué significa todo esto, qué implicaciones tiene y por qué, sinceramente, todo esto es más complicado de lo que parece a simple vista. Prepárense porque les aseguro que van a sorprenderse. Antes de que empecemos a meternos de lleno en este chisme, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia. Nos vemos semanalmente con las noticias más frescas y los chismes más picantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el tema principal. Kerem Bürsin, un nombre que evoca imágenes de galanura, talento y, bueno, un pasado bastante interesante. Todos conocemos a Kerem por sus papeles icónicos, por su carisma innegable y por esa sonrisa que puede derretir el hielo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Qué secretos guarda su pasado que, de alguna manera, siguen resonando en su presente y, más específicamente, en la vida de Hande Erçel? Para entenderlo mejor, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado de Kerem. Antes de convertirse en la estrella que es hoy, Kerem tuvo una vida diversa, por decirlo de alguna manera. Creció en diferentes países, lo que le dio una perspectiva internacional y una habilidad innata para los idiomas. Estudió en Estados Unidos y comenzó a forjar sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Esta etapa de su vida, aunque no tan mediática como su fama actual, es crucial para entender quién es hoy. Sus relaciones, sus experiencias y su forma de ser fueron moldeadas en esos años formativos. Pero lo que realmente nos interesa, y lo que conecta con el tema principal de este vídeo, son sus relaciones sentimentales. Kerem, como es natural, ha tenido romances y noviazgos a lo largo de su vida. Algunas de estas relaciones fueron públicas, otras más privadas. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Recordemos que Kerem y Hande fueron por mucho tiempo la pareja estrella de Turquía. Su relación, nacida en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue un fenómeno. Los fans los adoraban, los paparazzi los perseguían y sus interacciones en redes sociales eran analizadas al milímetro. Era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que todos querían vivir. Pero como todas las historias, la suya también tuvo su fin. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La ruptura, aunque discreta en comparación con otros casos, dejó a muchos fans decepcionados y a la industria del entretenimiento turco especulando sobre los motivos. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué papel jugó el pasado de Kerem en todo esto? Aquí es donde entramos en el territorio de la especulación y el análisis. Obviamente no tenemos acceso a los detalles íntimos de su relación. No podemos saber con certeza qué llevó a la ruptura. Pero podemos, y de hecho lo vamos a hacer, analizar los elementos que rodean la situación y que, de alguna manera, sugieren que el pasado de Kerem podría estar influyendo, aunque sea indirectamente, en la vida de Hande. Una de las teorías más comunes, y que ha circulado en los medios turcos, es que ciertas relaciones pasadas de Kerem, y la forma en que terminaron, podrían haber generado desconfianza o inseguridad en Hande. Sabemos que Kerem ha tenido relaciones largas y significativas en el pasado. Algunas de estas relaciones terminaron de forma abrupta, generando especulaciones sobre posibles infidelidades o falta de compromiso. Aunque estas son solo especulaciones, es innegable que la imagen pública de Kerem, en lo que respecta a sus relaciones, no siempre ha sido perfecta. Otra posible influencia del pasado de Kerem se relaciona con su forma de ser y sus prioridades. Kerem es un hombre muy enfocado en su carrera, con una visión clara de lo que quiere lograr. Esto es admirable, por supuesto, pero también podría implicar que en ocasiones prioriza su trabajo y sus ambiciones por encima de las relaciones personales. Esto, sumado a sus compromisos laborales y viajes, podría haber dificultado mantener una relación a largo plazo con Hande. Además, no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación y los fans en todo esto. La presión mediática que sufrieron Kerem y Hande durante su relación fue enorme. Cada foto, cada comentario, cada interacción era analizada y comentada.
Esto, sumado a la obsesión de los fans y a la constante especulación, podría haber afectado negativamente la dinámica de la pareja. Tal vez el pasado de Kerem, en cuanto a la forma en que manejaba su vida privada y sus relaciones con la prensa, no ayudó a mitigar esta presión. Pero ¿cómo afecta esto a Andy actualmente? Aunque la ruptura ya es cosa del pasado, las repercusiones aún se sienten. Hande, al igual que Kerem, sigue siendo una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su vida amorosa sigue siendo objeto de interés público. Cada nueva relación, cada rumor, cada interacción con otros hombres es analizada y comparada con su relación con Kerem. Esto inevitablemente la somete a una constante comparación con el pasado, con la imagen idealizada que muchos tienen de su relación con Kerem. Además, la sombra del pasado de Kerem podría afectar a la forma en que otros hombres se acercan a Hande. Quizás algunos hombres se muestran reacios a iniciar una relación con ella, temiendo la comparación con Kerem o la presión mediática. Otros, por otro lado, podrían aprovechar la situación para ganar notoriedad o para ser el centro de atención. En cualquier caso, el pasado de Kerem y la atención mediática que generó su relación con Hande siguen influyendo en la vida de Hande de alguna manera. Es importante destacar que todo esto son especulaciones basadas en información pública y en el análisis de los hechos. No tenemos acceso a la verdad absoluta. Pero es innegable que el pasado de Kerem y su forma de relacionarse con los demás sigue teniendo un impacto, aunque sea indirecto, en la vida de Hande. Además, hay que considerar que la industria del entretenimiento turca es un entorno muy particular. Los actores y actrices son figuras públicas y sus vidas personales están sujetas a un escrutinio constante. Las relaciones amorosas, en particular, son un tema de gran interés para los fans y los medios de comunicación. Esto crea una dinámica muy peculiar, donde la vida personal y la vida profesional se entrelazan de forma inevitable. En este sentido, el pasado de Kerem, con sus éxitos y sus fracasos, con sus amores y desamores, sigue siendo relevante. Su forma de ser, sus decisiones, sus relaciones pasadas, siguen influyendo, de alguna manera, en la percepción pública que se tiene de él y en la forma en que se relaciona con los demás. Y por extensión, también influyen en la vida de Hande Erçel. Por supuesto, Hande es una mujer fuerte e independiente, con una carrera exitosa y una personalidad admirable. No necesita que nadie la rescate ni que la proteja del pasado de Kerem. Pero es innegable que la sombra de su relación con Kerem, y todo lo que la rodeó, sigue proyectándose sobre ella. Es importante recordar que al final, solo ellos saben la verdad de lo que pasó. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura y los detalles íntimos de su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar, analizar y especular. Pero es fundamental hacerlo con respeto y sin caer en juicios apresurados. Ahora bien, para terminar, quiero dejarles una reflexión. ¿Creen ustedes que el pasado de una persona puede, de alguna manera, influir en su presente y en sus relaciones futuras? ¿Creen que la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar una relación? ¿Qué opinan sobre la influencia del pasado de Kerem en la vida de Hande? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones y debatirlas. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los entresijos de su relación, las posibles influencias del pasado de Kerem y cómo todo esto podría estar afectando a Hande actualmente. Recuerden que todo esto son especulaciones y análisis basados en información pública. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan sobre el tema. Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. ¿Están de acuerdo con lo que dijimos? ¿Tienen alguna otra teoría? No duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.